Jorge Rodríguez, profesor de la SPA, de la Escuela de Negocios de la ESPOL. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días también. Usted participó en el estudio sobre la lucha contra el soborno en el sector privado. Un informe regional con su capítulo en Ecuador que arroja resultados interesantes sobre un fenómeno que es recurrente en América Latina. Primero, ¿qué encontraron sobre Ecuador a diferencia de otros países en este tema? Bueno, en Ecuador realmente, desafortunadamente lo que se destaca es en la implementación, en la peor implementación de sistemas de gestión de riesgos para mitigar prácticas de sobornos y de corrupción en general. También es uno de los países, bueno, estamos hablando de 7 países en la región, entre los que se incluye México, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Entonces, dentro de esos países también es donde más desconocimiento hay sobre los riesgos asociados a la corrupción y sobre las iniciativas internacionales de cumplimiento y de buenas prácticas antisoborno. De ahí otro de los resultados por lo cual se diferencia las prácticas empresariales acá en Ecuador es de cierta forma también la inconsciencia que hay respecto a los conflictos de intereses asociados a las contribuciones políticas de parte de la empresa. ¿Inconsciencia en qué sentido? ¿En qué hace falta capacitación sobre eso? Porque veía que ponían que se requiere asesoramiento, capacitación, pero ¿realmente creen que eso o es que más bien la gente entiende cómo es el modus operandi y cómo funcionan las cosas más rápido? Eso ya se ha institucionalizado, entonces no es que no saben, sino que lo hacen a sabiendas. O sea, correcto, o sea, el tema es complejo y temas complejos no se los puede ver de una forma simple. Entonces hay que entender cómo se llega a institucionalizar la corrupción en el sector empresarial ecuatoriano. El inicio es justamente la falta de conciencia del riesgo asociado a la corrupción. El empresario percibe actualmente a la corrupción como una oportunidad, es decir, como una forma de ganar un contrato, como una forma de agilizar un crédito. Y esa es la institucionalización a la cual usted se refiere. Por otro lado, eso requiere el cambio de paradigma. El empresario debe comenzar a ver la corrupción como un riesgo que debe ser mitigado y que debe ser gestionado. Entonces, hacia esa dirección es donde un poco apunta el estudio y tratar de recomendar buenas prácticas a nivel sistémico, desde diversas líneas. Ya vamos a hablar sobre esas buenas prácticas. Ahora, el soborno, y según términos de Eckermann, es el intercambio explícito de dinero, o sea, regalos en especie o también favores para romper reglas o como pago por beneficios que legalmente deberían ser sin costo. Ahora, todo esto parte de un proyecto, hay un índice de institucionalización del soborno ya en América Latina. ¿Cómo está Ecuador en esos índices? ¿Está institucionalizado ya ese peaje que hay que pagar para obtener contratos, por ejemplo? Ahí hay que hacer una precisión. El estudio busca medir la proporción de malas prácticas que están relacionadas con el tema de la corrupción. Entonces, lo que se busca ver es qué tan presente están prácticas asociadas al desconocimiento de las normas, prácticas asociadas por ejemplo, implementar códigos de ética, implementar auditorías internas, implementar sistemas de gestión integrados como ISO 37000, entre otras, y sobre todo a los hábitos que el empresario tiene al momento de interactuar con sus diversos grupos de interés, entiéndase el gobierno, entiéndase sus contratistas, entiéndase sus consumidores. Pero a ver, consultaron 396 empresas en Quito, en Guayaquil. Allí concluyeron que las empresas ecuatorianas no están implementando estos lineamientos prescritos incluso por organismos internacionales como la OECD. ¿Qué es lo que en prioridad, digamos, si hay que ponderar? ¿Qué es lo que hace falta aplicar? O sea, justamente lo que hace falta aplicar es prácticas de gobierno corporativo dentro de la empresa y prácticas de gestión de riesgo de la corrupción. Hoy en día, un poco los resultados del estudio también reflejan la poca profesionalización que hay en el sector empresarial ecuatoriano. Esto no es nuevo realmente, esto se viene corroborando año a año en los diversos estudios de
de competitividad del World Economic Forum. Entonces, eso también está correlacionado a que no se logren implementar estas buenas prácticas dentro del gobierno, dentro de la empresa, y eso pues nos hace perder a todos, porque por los costos asociados que la corrupción tiene en la sociedad. Le preguntaba qué más, porque en leyes, por ejemplo, en materia penal internacional, el Ecuador ha suscrito aproximadamente 70 instrumentos entre tratados, entre convenios, con herramientas para combatir la corrupción. El COIP, el Código Orgánico Integral Penal, hoy sanciona el soborno con una pena de 6 meses a 3 años de prisión en el caso de cohecho, y eso puede llegar hasta 8 años si se configuran otros agravantes. O está también la concusión, que se castiga con prisión de 2 meses a 4 años y pudiendo llegar hasta 6 años si la conducta tiene el agravante. Es decir, falta de ley no es, ¿no? O sea, hay que hacer una aclaración. Esas consecuencias que usted indica es para los servidores públicos. Entonces, realmente el empresario queda un poco fuera del alcance de esa regulación como tal. Entonces, no aplicaría para el caso del empresario que sea el que daría un soborno para facilitar un trámite, una aprobación de un permiso, etc. Entonces, realmente, como esa parte aún no está regulada y en otros países lo que está sucediendo es que se están comenzando a implementar lineamientos y exigencias para que las empresas sean más transparentes y sean más profesionales en la gestión y en el control de los pagos que realizan a sus clientes y asimismo en la gestión, las relaciones con sus proveedores. Entonces, creo yo que no es exclusivamente un tema de regulación, porque también existen, y las buenas prácticas a nivel internacional son los acuerdos voluntarios entre empresas de una misma industria, donde todos se ponen de acuerdo en la implementación de un código y de un sistema integrado de gestión de buenas prácticas, de tal manera pues que eso genera una especie Claro, ahora, de presión si entre bien pares. hay diferencias en cuanto a la tipificación de delitos en lo que refiere a cuando es fondos de manejos públicos, por ejemplo, o para los funcionarios públicos, también hay para las empresas que puedan cometer un delito. Pero en la diferenciación de esto es importante lo que usted dice, porque resulta que el 95% de los empresarios admite que es una práctica aceptada, es decir, que ya es común para negociar. Pero por otro lado, ustedes han identificado prácticas de prevención de soborno en las empresas privadas de Ecuador que sí están funcionando, o experiencias que sí han funcionado en otros países. ¿Qué han podido detectar ahí con este estudio? Bueno, solo para mostrarles, dentro de las prácticas que están implementadas, la más recurrente es la de tener un código de ética, la de tener acciones específicas de prohibir dar dávidas para asegurar un contrato y políticas de rechazo, ofrecimiento o recepción de sobornos. O sea, pero hay que hacer una aclaración. Este tipo de prácticas usualmente son prácticas ornamentales, es decir, son prácticas que se establecen en un manual, que se establecen en un requerimiento, pero esas prácticas suelen estar en el archivador de una empresa. Entonces, el desafío es pasar a prácticas más activas, a prácticas más vivas dentro de la organización, que son prácticas como, por ejemplo, en el caso de tener un sistema evaluado por un tercero, auditado por un tercero, o en el caso de un canal de denuncia. Y en ese caso, desafortunadamente, en Ecuador la implementación es muy baja. O sea, para el caso de un canal de denuncia es el 16% de las empresas y para el caso de una norma auditada es menos del 8%. Jorge Rodríguez, profesor de la ESPA, de la Escuela de Negocios de la ESPOL, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenos días.